y decide remitirlas al exterior, a su casa matriz, tenemos por un lado un residente y un no residente. Residente, la sucursal en Argentina, y el no residente, casa matriz en Estados Unidos, por ejemplo. Esa salida de divisas, que esto se contabiliza en moneda extranjera, no llevo pesos, esto se contabiliza generalmente en dólares, esta entrada y salida de moneda extranjera, se contabiliza acá. Y va a ir con un menos, porque están saliendo divisas del país en lugar de entrando. Obviamente en Argentina hay más empresas extranjeras que empresas argentinas en el resto del mundo. ¿Sí? Si esas empresas obtienen beneficios, ganancias y deciden remitirla al exterior, es dinero que sale de la economía. Divisas que salen del país y van hacia el exterior. Profe, Sí. ¿qué es? FOB. Free on board. Al lado del barco significa, digamos, ¿no? Están valuadas, es una forma de evaluar, digamos, las mercaderías. Hay varias formas de evaluar las mercaderías, ¿no? Están valuadas, sería libre arriba del barco, sobre el barco. Una forma de Ok. contabilizar las exportaciones y las importaciones. Free on board. ¿Sí? Ingreso primario, remuneraciones a los factores de la producción. E ingreso secundario. ¿Qué sería el ingreso secundario? Vuelvo acá. Donaciones y ayudas. Son las transferencias. Pagos y cobros por transacciones sin ninguna contraprestación. Por ejemplo, si hubo un desastre natural, un terremoto, y recibo ayuda de otros gobiernos, me dan dinero, entran divisas al país por esa ayuda humanitaria, eso se contabiliza en el ingreso secundario. O, por ejemplo, las jubilaciones. Por ejemplo, en Argentina hay un ciudadano chino que está viviendo en Argentina y recibe de su gobierno chino una jubilación. Acá en Argentina también se contabilizaría en ingresos secundarios. Transferencias. Transacciones sin ninguna contraprestación. Pero esta historia no termina ahí. Esto va todo contabilizado en la cuenta corriente, ¿sí? Pero tenemos la cuenta capital. La cuenta capital lo que registra es la compra y venta, porque esto siempre es compro o vendo. Entre residente y no residente de activos no financieros, dice acá. ¿Qué son los activos financieros? Bienes. Por ejemplo, ¿qué puedo comprar y vender como activo no financiero? Tierras. Por ejemplo, un extranjero puede venir a comprar tierras en el sur. De hecho, hay muchos extranjeros que han comprado muchos terrenos en el sur argentino. Marcas y patentes de empresas, fondos de comercio, pase deportista entre clubes. Todo eso va en la cuenta capital. Que obviamente no recoge tantas transacciones, no son tan en monto. Fíjense que la cuenta capital no representa gran parte de la balanza de pago. Son pequeños montos, comparado a la cuenta corriente, por ejemplo. O esta cuenta que se llama financiera. Ya el nombre lo dice. Cuenta financiera. Refleja las transacciones de capitales financieros entre residentes y no residentes. Ya sea que sean activos o pasivos financieros. Activo financiero, un derecho. Pasivo, obligaciones. Activo y pasivo, como cualquier empresa. Dentro de los instrumentos que vamos a ver ahora, dentro de la cuenta financiera, aparecen los capitales de riesgo y préstamos que hacía mención antes. Todos los capitales de riesgo y de préstamos se contabilizan en la cuenta financiera. Por ejemplo, la inversión directa, inversión extranjera directa, inversión de cartera, otra inversión y activos de reserva, que ahora lo vamos a analizar. ¿Cuál es cada uno? Acá aparece, ¿no? Inversión directa dentro de la cuenta financiera, inversión de cartera, derivados financieros, otra inversión, activo de reserva. Inversión directa, por ejemplo, puede ser, como dijimos recién, no sé, abrir una fábrica o una empresa en otro país o ampliarla. Inversión de cartera
puede ser inversión financiera, títulos, activos financieros o pasivos, derivados financieros, opciones, futuros, que mucho de eso no vamos a hablar acá. Ahora vamos a ver qué es otra inversión. Y una de las cuentas más importantes y que tiene injerencia en la política económica argentina es activos de reserva o las bien conocidas las reservas internacionales. Pero hay una última cuenta que es errores y omisiones. Como lo dice el nombre, generalmente puede haber algún monto, algún error, algún monto que en su momento no se haya contabilizado, alguna omisión. Es como una cuenta de ajuste, de descarte, va todo a parar acá. Si hay algún dato que no se tuvo en cuenta o no se sabe de dónde surge ese monto, errores y omisiones. Cuenta financiera. La cuenta financiera dijimos que estaba compuesta recién por varias subcuentas. Y en la cuenta financiera, grábense, se contabilizan los capitales de riesgo y de préstamo, activos y pasivos financieros entre residentes y no residentes. Este cuadro lo tienen en el cuadernillo de la publicación de cátedra, si no, lo agregué yo en la publicación, ¿no? Para tenerlo, para que lo vean, pero lo tienen. Bueno, 4 cuentas: inversión directa, de cartera, otra inversión y activos de reserva. La inversión directa, decíamos recién, que básicamente el objetivo es o instalar una empresa, financiar una empresa nueva, comprar o vender acciones, podría ir en inversión directa. ¿Sí? Generalmente este dato a mí me sirve para analizar cuál es la inversión extranjera directa. Es decir, cuánto invierten los no residentes en empresas de nuestro país. O instalando empresas o comprando acciones de mis empresas. ¿Sí? Este es un capital de riesgo. ¿Por qué? Porque el rendimiento que yo vaya a obtener es incierto. ¿Sí? Otro capital de riesgo es la inversión en cartera. Compra y venta de activos financieros. Títulos públicos, bonos, bueno, futuros, opciones también. Puede ir en inversión de cartera. Estos capitales también son capitales de riesgo. Son un poquito de mayor riesgo comparado a estos capitales de riesgo que es la inversión directa. ¿Sí? Estos son más riesgosos. Los dos son riesgosos, pero estos son un poquito más riesgosos, ¿sí? En términos de riesgo. Los que no son capitales riesgosos dijimos que eran los capitales de préstamo. Otra inversión. Y Argentina de esta cuenta sabe bastante, porque en esta cuenta lo que vamos a contabilizar, por ejemplo, un punto importante de esta cuenta son los préstamos. Nosotros no tenemos tanta capacidad para prestar, generalmente somos quienes pedimos prestado. ¿Sí? Bien, ese punto de los préstamos es como el actor principal de otra inversión. Y el último, que es activos de reserva. ¿Qué me refleja el activo de reserva? La tenencia neta, es decir, la diferencia entre los ingresos y las salidas de divisas al país. ¿Cuántas divisas entraron o salieron del país? Bueno, la diferencia me lo va a dar este dato, esta cuenta, activos de reserva. Obviamente ese monto es lo que dispone el Banco Central. Es la diferencia entre las divisas que ingresaron menos las que salieron. Es decir, es la tenencia que tiene el Banco Central, por ejemplo, de dólares, a lo largo de un año. ¿Sí? Es muy importante este dato, porque en base a ese dato yo puedo hacer política económica. Porque dependiendo de mi tenencia de divisas, de dólares, eso me va a llevar a mí a o tener que comprar dólares, o si puedo vender dólares, en caso de que el mercado lo requiera. Porque si no tengo dólares para vender, podemos tener problemas. Y ahora lo vamos a ver en un ratito, cuando hablemos de divisas, del mercado de divisas. Bien, cuenta financiera.
junto con la cuenta corriente, fíjense que el monto son muy importantes, ¿sí? Y le sigue la cuenta capital y por último generalmente está errores y omisiones. Bien. Si yo sumo las subcuentas de la cuenta corriente, me va a dar el saldo de la cuenta corriente, que fíjense acá en este cuadro de ejemplo, el saldo de la cuenta corriente me dio menos 31.598. ¿De dónde surge eso? Y sumé el saldo de la subcuenta bienes y servicios, ingreso primario e ingreso secundario y me da el saldo de la cuenta corriente. Si yo sumo el saldo de la cuenta corriente más el saldo de la cuenta capital, 1 y 2, en ese cuadro, sumo el saldo de la cuenta corriente y el saldo de la cuenta capital, me debería dar igual al saldo de la cuenta financiera. En la cuenta corriente reflejaba las transacciones habituales que se realizan entre residente y no residente. En la cuenta capital, la compra y venta de activos no financieros. Y lo que me muestra la cuenta financiera es cómo variaron mis activos y mis pasivos financieros para financiar las transacciones de la cuenta corriente y la cuenta capital. Entonces yo les decía recién, si yo sumo el saldo de la cuenta corriente al el saldo de la cuenta capital, me va a dar como resultado una partida, se llama, necesidad de financiamiento externo neto. Y esto me va a dar una idea, si yo por todas las compras que realicé al exterior, fueron mayores o menores a todas las ventas que realicé al exterior por todos esos conceptos. Si yo compré, como está ahí en la presentación, si yo compré más al exterior de lo que vendí, yo compré más de lo que me permite mi ingreso por mis ventas. Yo tengo un desahorro. Estoy gastando en exceso. Y obviamente esos excesos se tienen que financiar. Ese déficit se tiene que financiar. Ese exceso de gastos, porque si yo compro más de lo que vendo, estoy gastando más. Un exceso de gasto. ¿Cómo financio ese excedente? Lo voy a financiar, ¿no? En la cuenta financiera me va a mostrar a mí que voy a estar aumentando mis pasivos, me estoy endeudando. O sea que el aumento de mis pasivos va a ser mayor al aumento de mis activos. Me voy a estar endeudando más de lo que me puedo llegar a desendeudar. ¿Qué pasa? Estoy comprando más de lo que vendí. Si esto me da un déficit, obviamente esta cuenta me tiene que dar negativa. Si yo sumo el saldo de la cuenta corriente más el saldo de la cuenta capital, y esa suma me dio negativa, el saldo de la cuenta financiera me tiene que dar negativa, por ende. ¿Y qué voy a ver ahí? No están entrando más divisas de las que salieron. Están saliendo más divisas de las que ingresaron. Tengo un déficit en la cuenta financiera. Entonces, vuelvo acá. Generalmente esto debería ocurrir. Si yo sumo el saldo de la cuenta corriente más el saldo de la cuenta capital, me tiene que dar el saldo de la cuenta financiera. En la realidad, puede que no den iguales, por eso incorporo la otra cuenta, que es una cuenta de ajuste. Esa diferencia la voy a saldar con la cuenta de errores y omisiones. Entonces, ¿qué hago? Ahora sumo la cuenta corriente, más el saldo de la cuenta capital, más el saldo de la cuenta de errores y omisiones, y eso me tendría que dar ahora igual al saldo de la cuenta financiera en caso de que no se produzca. ¿Sí? Es una cuenta de ajuste. Salda la igualdad contable. La suma de estas cuentas me da el saldo de la cuarta cuenta, que es cuenta financiera. Bien. Vuelvo al cuadro, ¿no?
cuadro que había presentado acá. Acá el saldo de la cuenta corriente me dio negativo. Menos 31.598, dice ahí. ¿Qué significa eso? Que yo, por todas estas transacciones que tengo en cuenta acá, en la cuenta corriente, al país del país salieron más divisas de las que ingresaron. Es decir, compré más de lo que vendí. Conclusión, tengo un déficit en la cuenta corriente. El saldo de la cuenta corriente se lo define o se lo interpreta como el ahorro externo neto, que se calcula como la diferencia entre las ventas de bienes y servicios al exterior menos lo que compramos. ¿Sí? Eso puede generar una entrada o una salida neta de divisas del país. Ahora, si yo tengo un superávit en la cuenta corriente, este ahorro, es decir, al país ingresan más divisas de las que salen, ese ahorro externo, del sector externo, lo incorporo como parte del ahorro nacional. ¿Para qué? Para poder financiar la inversión nacional. Ahora yo tengo dos fuentes de financiamiento de mi inversión. Puedo utilizar el ahorro interno o el ahorro externo. ¿Sí? Ese dinero que está ingresando a la economía, por todas estas transacciones que realicé con el mundo, me va a permitir a mí poder utilizarlo para invertirlo internamente. Puedo financiar inversión nacional. No solo ahora puedo financiar inversión con mi ahorro, en caso de tenerlo, sino que ahora puedo obtener ahorro del sector externo, de otros países. Me están financiando a mí. ¿Sí? Otra cosa más. Recién les hablé de la necesidad de financiamiento externo neto, que resulta de sumar la cuenta corriente más la cuenta capital. Esa diferencia, esa suma me puede dar de dos formas. Puede ser positiva o negativa. Si me da positiva, ¿qué significa? Que al país ingresaron más divisas de las que salieron. O vendí más de lo que compré. ¿Sí? Este resultado positivo yo lo puedo utilizar de dos formas. Ese ahorro que obtuve, esas divisas, esa diferencia neta positiva, yo lo puedo utilizar en dos destinos. Puedo utilizarlo para poder prestárselo a otros países, a otras economías que tengan problemas, que tengan déficit, las puedo financiar yo. Yo sería como un prestamista ahí. O lo que podría hacer es invertir ese dinero, si no lo invierto internamente, lo puedo invertir en otros países. Comprar activos financieros extranjeros. Por ejemplo, oro. O por ejemplo, cualquier tipo de inversión que yo haga en el exterior. Ahora, si me da negativo, acá hay problemas. Porque en lugar de poder financiar yo a otros, yo necesito financiamiento. Y entonces yo me voy a tener que endeudar con el exterior. Y en lugar de aumentar mis activos en el resto del mundo o en el exterior, van a aumentar mis pasivos. Me voy a estar endeudando. Tengo una obligación para con otros países. Es plata que yo voy a tener que devolver. ¿Se entiende la importancia de esta partida de necesidad de financiamiento externo? Depende de su resultado para ver mi situación. Si soy un prestamista o un prestatario. Bueno, fíjense que en los últimos años, esta es una evolución en el cuadro 2017, 2018, 2019, 2020. ¿Sí? ¿Qué pasó acá? Bueno, pueden ir viendo la evolución de la cuenta corriente y la cuenta capital. La cuenta capital no varió mucho, pero el mayor cambio está acá, quizás. Fíjense cómo tuve un déficit en cuenta corriente en 2017 muy grande y se fue achicando ese déficit hasta pasar a tener superávit. ¿Sí? Obviamente pasé de ser un prestatario a un prestamista en el 2020 por este resultado.
¿Por qué? Porque mi cuenta corriente, fíjense qué pasó, evolucionó favorablemente. ¿Qué pudo haber pasado acá? O que exporté más de lo que importé, seguramente. Puede ser eso. Es eso, exporté más de lo que importé. Y podría pasar que no variaron tanto mis exportaciones, sino que lo que se derrumbó fueron las importaciones, por las crisis. La crisis económica te lleva a vos, o la restricción de no tener divisas, te puede llevar a vos a no importar, a reducir las importaciones, comprar menos afuera. Puede ser, es una posible explicación a este cambio tan brusco entre el 2017 y el 2020. Bien, avance un poquitito. Entonces, esta partida de necesidad de financiamiento neto externo vuelve a relacionarse con la disponibilidad de tener ahorro para poder financiar la inversión nacional. ¿Sí? Obviamente, un préstamo neto es favorable. ¿Por qué? Porque eso implica que voy a tener un excedente de ahorro nacional para poder invertirlo a nivel nacional. ¿Sí? Y no solo me sirve para invertirlo en Argentina, sino que también podría prestárselo a otros países o invertirlo en el exterior. Un endeudamiento neto es una mala señal, porque no me alcanza el ahorro nacional para poder financiar mi inversión. Necesito ahorro de otros países. Necesito pedir prestado. ¿Van a aumentar mis pasivos o van a disminuir mis activos? ¿Sí? Si tuviese un préstamo neto, un resultado positivo, ahí voy a ver que se van a incrementar mis activos o se van a reducir los pasivos. Me voy a poder desendeudar de esa forma. Mejora mi situación. Y hay una cuenta que es muy importante, que son los activos de reserva. Esta cuenta de activos y reservas, si los quieren tomar nota, está dentro de la cuenta financiera. Lo van a encontrar ahí. Voy a volver un poquitito el cuadro, donde están las cuentas. Fíjense. Activos de reserva. Cuenta financiera. Como le decía recién, esta cuenta activos de reserva es muy importante porque refleja la tenencia neta de divisas con la que cuenta un país. La diferencia entre las entradas y la salida de divisas. Todas las divisas que ingresaron menos las divisas que salieron. Obviamente, si ese resultado es positivo, buenísimo. ¿Sí? Porque eso va a estar mostrando que ingresaron más divisas de las que salieron por todas las transacciones que se realizan. Y como le decía recién, es un instrumento de política monetaria para el Banco Central, para el gobierno. ¿Mm? Porque dependiendo de su tenencia de divisa nacional, puede llegar a afrontar o no las demandas de divisas del mercado. Con esto lo vamos a retomar después también cuando veamos sector financiero. La importancia de los activos de reserva o las reservas del Banco Central. Bueno, yo les comenté al principio de clase que no me voy a detener tanto acá, pero para nombrarles un poquitito la estructura del comercio internacional argentino. ¿Sí? ¿En qué radican sus exportaciones y sus importaciones? No ha variado tanto en términos estructurales a lo largo de los años. ¿Sí? Yo puedo exportar diferentes tipos de productos desde Argentina. Tenemos los productos primarios, ¿sí? Generalmente son productos de bajo valor agregado o nulo valor agregado. Llámense frutas, cereales, lana, aparece ahí, los animales vivos. ¿Sí? Tenían productos primarios. Tenemos las manufacturas de origen agropecuario, las MOA, ¿sí? Que tienen, obviamente, son productos con un mayor valor agregado que los productos primarios. Carnes faenadas aparece ahí, o congeladas, ¿sí? Eh, Productos lácteos, aceites, azúcar,
¿sí? Son productos ya con un proceso productivo de mayor elaboración. Manufacturas de origen industrial, las MOI, ¿sí? Esta tiene mayor valor agregado que estas dos, obviamente, va en aumento el valor agregado. Por ejemplo, productos químicos, caucho, material de transporte, calzado, metales comunes, etc. Y por último tenemos combustibles y energía, ¿sí? Petróleo y sus derivados, aceites lubricantes, energía eléctrica y gas. Está un poquito chiquito acá en la presentación, pero si yo sumo, estas son las exportaciones de Argentina a abril 2021. Fíjense que si yo sumo la participación de las manufacturas de origen agropecuario, las MOA, a los productos primarios, ¿sí? Podríamos decir que nuestra estructura de exportación sigue siendo o está vinculada a las manufacturas de origen agropecuario o productos primarios, básicamente, que generalmente son productos de bajo valor agregado. Y en menor participación tenemos las MOI y casi nula de combustibles y energía. ¿Sí? Seguimos siendo un país agroexportador, por excelencia. Productos derivados del campo, de agricultura, ¿sí? Que no tienen tanto valor agregado. Esa es una crítica histórica que se le hace a la estructura productiva de Argentina, ¿sí? Pero si yo me voy del otro lado a analizar las importaciones que realiza Argentina, obviamente esta estructura de exportaciones me está diciendo que el mayor ingreso de divisas, como todos saben, devienen de la actividad agrícola, agropecuaria. ¿Y cómo es nuestra estructura de importaciones? ¿Qué es lo que importamos? Bueno, podemos importar bienes de capital, bienes de consumo, combustibles también, lubricantes, piezas o insumos para los bienes de capital, herramientas, ¿sí? Y obviamente nuestras mayores importaciones tienen que ver con productos vinculados a la industria que Argentina obviamente no produce, sino que los importa, o combustibles también, ¿sí? Bienes intermedios, ¿sí? Bienes de capital también, maquinarias, herramientas, insumos para la producción industrial. Esas son nuestras mayores importaciones. Bien, bueno, eso quería comentárselo brevemente, ¿no? Nuestras exportaciones y nuestras importaciones más importantes. Podemos incorporar el sector externo en nuestro flujo circular del ingreso, ¿sí? Acá tenemos todo el esquema completo, no le falta nada. Tenemos los hogares, las empresas, el Estado, el sector público, y fíjense que el resto del mundo está como en la parte externa, ¿no? El exterior. El sector externo, el resto del mundo impacta a todos. Impacta al sector hogar, a las empresas, tiene vínculos con el sector público y obviamente participa del mercado de bienes y servicios y del mercado de factores. Acá hay flujos reales y flujos nominales también. Reales tienen que ver con bienes y servicios que se intercambian entre la economía nacional y el resto del mundo. ¿Sí? Y los flujos nominales tienen que ver con pagos, ingresos y salidas de moneda extranjera por las transacciones que se realizan entre un país, entre los residentes de un país y el resto del mundo. ¿Sí? Obviamente acá va a aparecer el INFE, ingreso neto de factores del exterior, ingresos de factores del exterior menos los pagos a los factores del exterior, los préstamos que recibe un país, ¿sí? El endeudamiento frente a otros países o a otros organismos internacionales. ¿Sí? Las empresas pueden tener financiamiento del resto del mundo, los hogares también, o pueden invertir dinero en el exterior. El sector público se puede endeudar o puede prestar al resto del mundo también. Del mercado de bienes y servicios ahora podemos acceder a bienes producidos internamente como bienes producidos en el exterior. Y nosotros podemos exportar también al resto del mundo bienes y servicios. Y al mercado de factores, bueno, pueden ingresar factores productivos de otros países, como decíamos anteriormente.
¿sí? Y obviamente hay que pagar por el uso de esos factores productivos. Pago a la remuneración de los factores productivos, salarios, intereses, rentas, beneficios, utilidad. Este cuadro también lo tienen en el cuadernillo. De esto hablábamos también anteriormente en una clase cuando vimos la matriz insumo-producto. El sector externo se puede incorporar a la matriz, las exportaciones y las importaciones. ¿Sí? Se acordarán de la matriz insumo-producto, que era uno de los ejercicios a desarrollar del examen. Bueno, ¿cómo incorporo las exportaciones? Las exportaciones en esta matriz se incorporan en la parte B de la matriz, en la parte de la demanda final. Tenemos ahora una demanda final interna, es decir, los bienes que destinan los tres sectores al consumo o a la inversión, pero estos tres sectores ahora pueden destinar parte de su producción al exterior. Demanda final externa. Acá voy a incorporar en una columna a las exportaciones. Las exportaciones se incorporan como una columna en la parte B de la matriz. Y las importaciones, ¿dónde se incorporan acá? Se van a incorporar como una fila en la parte A de la demanda intermedia. ¿Por qué? Porque ahora estos tres sectores pueden comprar insumos o bienes intermedios a los otros tres sectores. Y también ahora pueden comprar insumos provenientes del exterior, que quizás no son producidos internamente por esos tres sectores nacionales. Bien. Exportaciones e importaciones en la matriz insumo-producto también se pueden incorporar. Hay un tema más que les había nombrado a principio de la clase, ¿sí? Que son los mercados cambiarios y el tipo de cambio. Todas estas transacciones que se hacen entre economía, entre países, no se hacen en pesos. Yo no compro bienes importados, no se importan, o sea, el importador no paga en pesos esos bienes que importa. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, por ejemplo, o en cualquier empresa del exterior, lo que necesitan son las monedas que utilizan en su economía, su moneda nacional, no mi moneda nacional. ¿Sí? Esos intercambios se producen en moneda extranjera, por ejemplo, en dólares, en yenes, en reales, dependiendo quién es el país que me vende esa producción, a mí. Moneda extranjera o divisas también. Obviamente, la moneda por excelencia más utilizada en el comercio internacional es el dólar. ¿Sí? Obviamente, acá hay personas que quieren dólares, hay personas, por un lado, que demandan divisas, que las necesitan, y hay personas que tienen esas divisas y que generalmente las ofrecen, ¿en dónde? En el mercado. Los mercados cambiarios. Ustedes saben que en todo mercado hay oferta y demanda. ¿Sí? ¿Qué va a haber acá? Oferta y demanda de divisas. ¿Y cómo analizo el mercado de divisas? Así. Fíjense que en este gráfico tengo la curva de demanda y tengo la curva de oferta. Ley de oferta, ley de la demanda. Lo vimos en la primera parte de la unidad 3. Acá en este eje X mido cantidad de divisas o de dólares. Pongámosle que la divisa que intercambiamos acá es dólar. Y el precio de la divisa es el tipo de cambio. El tipo de cambio o la tasa de cambio se define como la cantidad de moneda nacional que se requiere para poder adquirir una unidad de la moneda extranjera. Y se puede representar como está en el cuadro. Cantidad de pesos que necesito para adquirir una unidad de moneda extranjera. Pesos por dólar, por una unidad de la moneda extranjera.
A eso se lo conoce como el tipo de cambio. ¿Cuánta moneda nacional necesito para comprar un dólar? Hoy, obviamente, hoy en día, ¿no? Oficialmente, ¿cuál es el tipo de cambio peso dólar en Argentina? ¿Dólar blue o dólar común? Oficial, vamos al oficial. Más o menos, aproximado. No necesita ser tan puntual. O redondearlo. ¿Cuánto estaría? Y con el impuesto debe estar como, no sé, 170 y pico. ¿Y el blue? 203 creo que estaba hoy. Bien, ese es el que más, digamos, se publica o se conoce, ¿no? En los medios. No, vamos a suponer que es 200, vamos a redondearlo en 200, ¿no? Para no hacerla tan complicada. ¿Qué significa ese 200? Ese número, ese tipo de cambio de 200. Que un dólar equivale a 200 pesos. Bien. O que con 200 pesos puedo comprar un dólar, ¿sí? Dependiendo de cómo lo vea. Exactamente. ¿Cuánto de moneda nacional necesito para poder adquirir una unidad de la moneda extranjera? O sea, acá tendría que poner 200 pesos por dólar, ¿sí? En el mercado cambiario conjugan oferta y demanda. Y la oferta y la demanda determinan un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio, ¿sí? Pero dijimos que acá hay oferta y demanda. Gente que demanda dólares, por ejemplo, pongamos el ejemplo del dólar, y gente que ofrece dólares. ¿Quiénes son esos agentes económicos que demandan y ofrecen dólares en el mercado? Bueno, hay diferentes tipos de agentes económicos. Por ejemplo, del lado de la demanda podríamos hablar de los importadores de bienes y servicios. ¿Por qué digo que demandan? Porque necesitan los dólares para poder importarlos, para poder traerlos al país e incorporarlos a la economía. Porque los pagan con dólares a las empresas desde donde los importan. Los importadores, por ejemplo, personas que se quieren ir de turismo al exterior, quieren viajar al exterior, por ejemplo a Estados Unidos, esa persona necesita dólares porque con los pesos que tiene no hace nada, no se lo van a recibir en el país donde va a viajar. Necesita dólares, necesita salir a comprar dólares. Obviamente, para poder pagarle a los factores de la producción del exterior, necesito la divisa, moneda extranjera. Si nosotros queremos invertir en el exterior, residentes argentinos que realizan inversión en el exterior. Si quiero invertir mi dinero, por ejemplo, no sé, en cualquier país del mundo, necesito dólares, porque con pesos no hago nada. Instituciones que otorgan préstamos no residentes, ¿sí? Y el Banco Central. Fíjense que ahí aparece el actor, el Banco Central de la República Argentina. El Banco Central puede demandar dólares, puede comprar dólares. ¿Para qué? Para poder tener más reservas. Es uno de los actores que juegan en el mercado cambiario, el Banco Central. ¿Sí? Puede también comprar dólares en el mercado. Y del lado de la oferta, ¿quiénes ofrecen divisas? Los que la tienen. Por ejemplo, los exportadores de bienes y servicios, que cobran en dólares. ¿Sí? ¿Y por qué los pueden salir a vender? Porque quizás necesite pesos. Por ejemplo, para pagarle a los empleados acá de las empresas en Argentina. O para comprar algunos insumos, que los compran pesos. Entonces, ¿qué hace? Vende sus dólares. Turistas extranjeros que vienen a pasear al país, ellos vienen con su moneda extranjera. Acá necesitan pesos para comprar los productos. ¿Qué hacen? Los venden en el mercado, los ofrecen a cambio de pesos. Bueno, los factores de la producción que reciben pagan del exterior también, reciben dólares, los pasan a pesos acá. Residentes extranjeros que realizan inversiones en nuestro país también pueden vender sus dólares porque pueden invertir en pesos.
Puede pasar. Y fíjense que acá abajo de todo aparece otra del Banco Central. Porque el Banco Central puede vender divisas también. Obviamente al vender divisas va a tener menos reservas. El Banco Central está de los dos lados. Puede comprar y vender divisas. Puede ofrecer o demandar. ¿Sí? ¿Se entiende el cuadro este que está expresado ahí en la presentación? Sí, profe, sí. ¿Sí? ¿Estamos? Oferta y demanda, ¿sí? La demanda, pendiente negativa. Ley de la demanda. Oferta, pendiente positiva. ¿Por qué la demanda tiene pendiente negativa ahí? Porque si el precio del dólar empieza a bajar, acuérdense que en Argentina en realidad los precios suben, de todo, pero si el precio del dólar empieza a caer, obviamente va a haber más gente o más personas, más agentes económicos dispuestos a demandar una mayor cantidad de divisas. Si el dólar se me abarata, bueno, y quiero dólares, me conviene, compro más dólares. Pero el que tiene dólares lo piensa de otra forma, porque él te va a ofrecer más de sus dólares siempre y cuando el precio suba. Así gano más pesos. ¿Se entiende? Ley de oferta, ley de la demanda. Si el precio del dólar sube, aumenta la cantidad ofrecida de dólares. Bien. Ahora, si hay un mercado cambiario y hay oferta y demanda, ¿cómo se determina el tipo de cambio? ¿Cuál es el tipo de cambio? ¿Cuál debería ser el tipo de cambio? Bueno, hay diferentes sistemas cambiarios para determinar el tipo de cambio. Estos que les voy a presentar ahora son un poco extremos. Son tres tipos de cambio diferentes. Nosotros pasamos por estos tres y por otros más también a lo largo de nuestra historia. Es decir, que un país puede utilizar diferentes sistemas cambiarios, dependiendo de su estrategia de política económica o la situación en la que se encuentre. Bien, desde el punto de vista teórico hay tres sistemas cambiarios, decía recién. Tipo de cambio fijo, tipo de cambio flexible y el control de cambios. Vuelvo al mercado cambiario, que es este gráfico. Si funciona la ley de la oferta y la ley de la demanda y nadie se mete en el mercado cambiario, es decir, estamos ante un mercado totalmente desregulado, libre, sin ningún tipo de regulación, libre oferta, libre demanda, estamos ante lo que se denomina el tipo de cambio flexible o flotante. Este sistema que está acá, sería el segundo, se caracteriza por esa interacción entre oferta y demanda. El tipo de cambio se determina por las fuerzas del mercado. Libre oferta, libre demanda. El mercado lo determina. Si, por ejemplo, vamos al gráfico, si, por ejemplo, de un día para otro, supongamos que este precio de equilibrio es 200. Vamos a seguir con el mismo ejemplo. Se determinó que el tipo de cambio es 200 pesos por dólar y se negocian tantos millones de dólares en el mercado. Esta es la cantidad. Pero supongamos que por algún motivo las personas, nada, se empieza a desregular la situación de la pandemia, se liberalizan los aeropuertos, ¿no? El tráfico aéreo, las personas pueden empezar a viajar sin ningún tipo de restricciones. Y yo me quiero ir de vacaciones, ahora que viene a fin de año, me quiero ir de vacaciones, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿no? No solo yo, sino todos. Y aumenta la demanda de visas. La oferta es la misma, la curva de oferta no se modifica. Aumentó la demanda de visas. Se desplazó la curva de demanda. En la unidad 3, primera parte, ¿no? Mercado. Oferta y demanda. ¿Qué pasa con el precio de la divisa? Si la demanda se desplaza a la derecha. ¿Qué pasa con el precio? ¿Aumentó o disminuyó? ¿Cómo? Aumentó, profe. Fíjense que el precio de equilibrio ahora aumentó.
Y el equilibrio está ahí, y esta es la cantidad de equilibrio. ¿Qué pasó? El precio del dólar ya no es 200. Pongámosle que es 300 ahora. ¿Qué pasó? El tipo de cambio fluctuó, aumentó. Cuando yo estoy en el sistema de tipo de cambio flexible, el tipo de cambio puede aumentar o disminuir en base a los movimientos de la oferta y de la demanda, libre. El tipo de cambio se puede ir para arriba o se puede ir para abajo, dependiendo de qué pase con la oferta y la demanda. Ahora, esa flotación puede ser limpia o sucia, dice ahí. ¿Es limpia? Si la oferta y la demanda se mueven libremente. Esa sería la flotación limpia. Se ensucia un poco cuando se mete el Banco Central y empieza a intervenir el mercado. Entonces la flotación ya no es tan libre. Porque si el Banco Central se empieza a meter y dice, bueno, este paso de 200 a 300 y es un cambio un tanto brusco, ¿sí? ¿Qué hago? Salgo a vender, ofrezco más divisas y hago que el tipo de cambio no aumente tanto. La flotación no es tan libre porque el Banco Central se guarda la posibilidad de poder intervenir, comprando o vendiendo divisas también, en esos casos. Interviene activamente el Banco Central en esos casos. Flotación sucia. ¿Sí? O sea, ahí la autoridad monetaria puede intervenir en la flotación sucia. Hay otro sistema que es extremo y que es totalmente diferente al sistema de tipo de cambio flexible, que es el tipo de cambio fijo. Que Argentina lo utilizó también, a este sistema. Nosotros pasamos por todos. Este lo utilizamos bastante en la década del 90, por ejemplo. Por ley lo utilizamos el tipo de cambio fijo. Un peso, un dólar. La paridad está fija ahí. El tipo de cambio se mantiene constante gracias a que la autoridad monetaria lo fija, generalmente por ley, ¿sí? Y se obliga a la autoridad monetaria a comprar y vender divisas a un precio predeterminado de la moneda nacional. Un peso, un dólar, por ejemplo. Eso pasó en la década del 90 con la ley de la convertibilidad de Domingo Cavallo y de Menem, ¿sí? Los que depositen dólares recibirán dólares. Por ejemplo, ese es otro ejemplo de... Pero eso tiene que ver más que nada con otra cuestión más del sistema financiero, ¿sí? Pero sí, era como para darle, digamos, confianza al depositante. Sí, sí, o un peso, un dólar, así de real. Claro. Sí, medio ficticio. Porque esto Profe, Sí, decime. ¿y cuál fue la desventaja de esto? O sea, que lo sacaron después. Bueno, fíjate que ahí lo que dice... Dame un segundo que vuelvo a entrar a la presentación. Fíjate lo que dice que la autoridad monetaria está dispuesta a comprar y vender divisas libremente a un precio predeterminado. Un peso, un dólar. O sea que si en esa época yo tenía un peso y quería un dólar, porque voy a viajar al exterior, tranquilamente podría ir con un peso y la autoridad monetaria me tenía que dar un dólar. ¿Sí? O si tenía un dólar y lo quería cambiar por un peso, iba y me daban un peso. Obviamente, mientras el Banco Central tenga las divisas para poder afrontar esa venta de divisas, en caso de que la gente quiera divisa, no hay problema. Te vendo todas las divisas que tengo. El tema es que en algún momento se agotan. Porque si tengo que estar vendiendo constantemente divisas, los recursos son escasos en la vida y en cualquier parte del mundo. Vos lo podés sostener hasta un cierto punto. Cuando vos veas que tu nivel de divisa empieza a caer estrepitosamente, va a llegar un momento donde este sistema va a volar por los aires. Y ya no podés defender el valor de la divisa. ¿Sí? Tenés que empezar a meter restricciones ahora. No es tan libremente esto de comprar y vender divisas. Va a tener que pasar a otro sistema cambiario, más regulado. O con las pocas divisas que te quedaron, las tenés que administrar de otra forma. Porque te estás quedando Puede sin ser, divisa. Y eso es lo que le pasó.
Profe, puede ser lo que pasó, no sé si fue el año pasado, que la gente empezó a comprar dólares Ujú. y, o sea, acumular dólares, diríamos, y el gobierno impuso dos impuestos, diríamos, Sí, para limitar y aparte limitó la compra, diríamos, a $200 por mes. exactamente. Ese sistema, que también lo utilizamos, obviamente nosotros los conocemos a todos, de economía nadie nos va a venir a enseñar, porque pasamos por todas las teorías a lo largo de nuestra historia, ese sería como un tercer sistema cambiario. Tenemos el fijo, donde acá uno puede comprar y vender libremente, dijimos, pero a un precio predeterminado. ¿Sí? El flexible, libre oferta, libre demanda, el Banco Central no debería regular en ese caso, no interviene, si es limpia o puede ser sucia esa flotación. Pero también existe el tercer sistema, que es el control de cambios. ¿Cuál es la característica del control de cambio? Que acá el gobierno, es decir, la autoridad monetaria, se obliga, lo voy a marcar acá, en el puntero. Fíjese que acá dice que se obliga a coincidir la oferta y la demanda de divisas a un precio fijado por la autoridad monetaria. Conclusión, acá no es tan libre la compra y venta de divisas. Vos no podés comprar lo que vos querés y vender lo que vos querés. Acá te voy a regular, te voy a meter regulaciones administrativas, ¿sí? Que tenga que ver con mis objetivos, porque si mi objetivo es dejar de que mis divisas drenen o quedarme sin divisas, porque estoy viendo que están cayendo mucho mis divisas, nivel de reservas, quito esa libertad. Acá ya no va a haber libertad para comprar y vender lo que se desee. Por eso esta regulación de los $200 por persona, por mes. Por eso esta regulación de tener que presentar un montón de papeles o de requisitos para poder adquirir divisas, ¿sí? Se quita la libertad. O se restringe esa libertad en realidad, no es que se quita, sería muy extremo. Se restringe, bueno, podés comprar la cantidad de dólares que vos quisieras. 200 por mes nada más. ¿Por qué? Porque hay que hacer coincidir la oferta con la demanda. Si hay poca oferta, no puede haber un exceso de demanda. Tengo que reducir la demanda. Y en la medida en que crezca la oferta, en la medida en que, por ejemplo, el exportador empiece a liquidar divisas, va a aumentar la oferta. Y de esa forma yo te podría llegar a dar la posibilidad de que vos compre más. Si no, no. O vos o yo puedo comprar más como Banco Central. Acuérdense que es un agente que participa del mercado cambiario. Y es lo que pasa, en la realidad. Si yo le exijo, por ejemplo, a un productor, que liquide divisas, ¿qué puedo hacer? Y vos particular seguís comprando $200 por mes, pero yo Banco Central puedo comprar un poco más. Y así voy restituyendo, digamos, mi nivel de reserva. Pero lo lógico de acá, o la característica de este sistema de control de cambio, es que siempre debe coincidir la oferta con la demanda. Hay poca oferta, debe haber poca demanda. O tengo que restringir la demanda. ¿Sí? Esa sería la diferencia entre el tipo de cambio fijo y el control de cambios. Acá hay totalmente libertad de comprar y vender divisas. Acá no. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia Sí, profe. entre los tres? Sin ningún tipo de regulación, el Banco Central te fija el tipo de cambio y vos podés comprar y vender todo lo que vos desees a ese tipo de cambio fijado por el Banco Central. O fijo un determinado nivel del tipo de cambio y restringo la libertad de comercializar divisas. Y hago siempre, logro coincidir la oferta con la demanda. Porque hay poca oferta, vos no podés comprar lo que vos querés. Como por ahí podías hacer acá. Hay otros sistemas cambiarios que no lo vemos mucho acá en la materia, pero para nombrárselos, existe uno que, por ejemplo, se llama la banda de flotación, que es una banda
el Banco Central en esos casos lo que hace es fijar un precio mínimo y un precio máximo de la divisa. Digo, bueno, el tipo de cambio no puede bajar de 100, pero tampoco se podría ir por encima de 300. Te fijé dos pisos, uno mínimo y un piso máximo, un techo. Mientras el tipo de cambio fluctúa entre 100 y 300, no pasa nada. El mercado que lo regule. Libre oferta, libre demanda, podría decir. Siempre y cuando fluctúen esas dos bandas. Ahora, si un día para el otro nos levantamos y el tipo de cambio está en 50 o se fue a 500, el Banco Central sale con toda la artillería que pueda tener a su disposición y va a tratar de volver el tipo de cambio a esas dos bandas. Se llama banda de flotación. El tipo de cambio puede fluctuar sobre esas dos bandas. Bueno, Martínez de Oz también utilizó otro sistema, que es el sistema de la tablita, ¿no? Que es una devaluación, un tipo de evaluación, de minis devaluaciones a lo largo del tiempo, eso lo van a ver en otra materia, ¿sí? Es decir, nosotros pasamos por todos los sistemas cambiarios que existen en el mundo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Entendió? ¿Vamos? Me quedaría un temita más. ¿Cómo venimos? ¿Bien? ¿Mal? ¿Muchos temas? Bien, profe, yo por ahora bien. Bien. Acuérdense que el jueves nosotros vamos, todavía no termina la clase, me queda un puntito más que es cuentas nacionales. Pero quería decir es que el jueves vamos a hacer prácticas y vamos a hacer algún ejercicio para que no se haga tan teórico el tema. Vamos a aplicar un poquito esto que vimos de balanza de pagos principalmente, un poquito largo el tema de balanza de pagos, y vamos a ver algunas cositas de tipo de cambio. ¿Vale? Con los ejercicios de la práctica vamos a resolver todos los ejercicios. Bien. Bueno, con esto cerramos tipo de cambio. El tipo de cambio puede aumentar o disminuir, dijimos recién cuando vimos el cuadro este, ¿no? Puede ir para arriba o se podría ir para abajo. Los términos que voy a utilizar ahora tienen que ver con esa fluctuación del tipo de cambio. Si yo estoy en el sistema de tipo de cambio flexibles, es decir, que puede aumentar o disminuir, el término que voy a utilizar son depreciación o apreciación. Depreciación sería cuando aumenta el tipo de cambio. Por ejemplo, si hoy está en 200, se va a 400 o a 500. Aumentó el tipo de cambio, es decir, se incrementó. O podría disminuir. Si hoy es 200 pesos por dólar, cosa rara en Argentina, si pasa a 100 pesos por dólar, hay una apreciación. Por ejemplo, en este primer caso de la depreciación, si pasa de 200 a 300, ¿qué moneda se depreció? ¿El peso o el dólar? ¿No? Bien, el peso. Siempre lo veo desde mi moneda. La moneda local se depreció. Porque si antes necesitaba 200 pesos para comprar un dólar y ahora necesito 300 pesos para comprar un dólar, el peso se desvaloriza. Y quien se fortalece es el dólar. Me sale más caro. Se abarata el peso, se encarece el dólar. Siempre uno se abarata y el otro se encarece. Y si disminuye el tipo de cambio, hablo de una apreciación. ¿Por qué? Porque ahora necesito menos pesos para comprar un dólar. Antes necesitaba 200, ahora necesito 100 o 50. Se dice que una depreciación o una apreciación del tipo de cambio afecta a la balanza comercial, a las exportaciones e importaciones de bienes y servicios. Cuando aumenta el tipo de cambio, se dice que hay una mejora en la balanza comercial. ¿Por qué? Porque eso tiende a incentivar a las exportaciones. ¿Por qué? Porque el extranjero con ese mismo dólar ahora puede comprar más bienes argentinos. Se abarata la economía. Se le abarata él. El dólar se fortalece con respecto al peso. ¿Y qué pasa cuando aumenta el tipo de cambio con las importaciones? Me sale más caro comprar bienes importados. Porque si aumenta el tipo de cambio, generalmente en Argentina los precios van a aumentar.
porque muchos insumos muchos insumos que se utilizan para producir bienes son importados. Si a la empresa le aumenta el costo de sus insumos, me lo va a trasladar al precio. Me sale más caro. Y una apreciación del tipo de cambio nominal tiende a desmejorar la balanza comercial. Y lo mismo pasa si yo estoy en tipo de cambio fijo o control de cambio, en estos dos. Si aumenta, también puede aumentar o disminuir. Por ejemplo, puedo pasar de un peso a un dólar a 4 pesos un dólar, de un día para otro. Sigue la misma paridad. O sea, la paridad siempre debe ser la misma. Un peso un dólar o 4 pesos un dólar. Pero ahí yo no hablo de depreciación o apreciación. Ahí los términos que se utilizan son devaluación o revaluación siempre y cuando esté en tipo de cambio fijo, control de cambios. Eso es importante. En los dos utilizo estos mismos términos. Devaluación o revaluación. Lo mismo, la lógica es la misma de la devaluación. Necesito más pesos para comprar un dólar. ¿Quién se devaluó? El peso. Y si disminuye, ¿quién se revaluó? El peso. Lo mismo, una devaluación del tipo de cambio tiende a mejorar la balanza comercial. Y una revaluación desmejora la balanza comercial. ¿Por qué? Porque ahora las importaciones se me hacen más baratas. Van a aumentar las importaciones y van a caer las ventas al exterior. Bien. Con eso tenganlo en cuenta. Está en la presentación de cátedra también. Vamos a terminar ahí un segundito. Quiero ver qué hora es. Bueno, estamos bien sobre la hora. El jueves nos queda por ver un puntito más de sector externo y hacer la práctica, ¿sí? Esto lo vamos a dejar para el jueves. Por hoy vamos a cerrar la clase acá, porque lo que viene también es un poquitito... Hoy no creo que lleguemos con los tiempos. Así que vamos a retomar en este punto el próximo jueves. ¿Sí? Voy a dejar de compartir y paso de vuelta. Bueno, ahí estamos. El jueves, entonces. El jueves cuando retomemos vamos a ver lo que nos queda pendiente de la presentación de teoría, que es incorporar ahora al sector público y al sector externo en las cuentas nacionales, ¿sí? Que algo de esto lo vimos clases pasadas, pero lo vamos a retomar, y vamos a hacer todos los ejercicios del sector externo de la práctica, ¿sí? Bueno, ¿dudas? ¿Consultas? ¿Algo que quieran acotar de lo que estuvimos charlando? ¿O del examen? ¿Les queda alguna duda de lo que vieron? ¿De las correcciones? ¿No? Bueno, retomamos el jueves entonces para ver lo que nos queda de teoría pendiente y toda la práctica del sector externo, ¿sí? Ok, profe. Jueves 17:30 comenzamos la clase puntual. Vamos a hacer lo más puntual posible porque, bueno, tenemos que ver varias cosas todavía, ¿sí? Cualquier duda la vemos el jueves, cualquier cosa. Yo le diría, vayan con las lecturas porque esta última parte de la materia es un poco intensa. Tenemos que ver varios temas todavía, así que vayan de a poco leyendo el material y para que no se le haga tan pesado el integrador a lo último, ¿sí? Estamos el 2 de noviembre ya. Fines de noviembre está pautado el integrador, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo que hicimos para el parcial. Voy a tratar de fijar una fecha para hacer clase de consulta, algún ejercicio de exámenes anteriores, como me gusta hacer, para practicar, ¿sí? Para que vean cómo son la mecánica de algunas preguntas en exámenes finales, o para que ustedes vayan viendo e incrementar un poco los conocimientos, ¿sí? Profe, ¿solo entra esta Sí. parte en el integrador? Bueno, generalmente hacemos foco en los que no entró en el parcial, ¿sí?
Lo que no quita que haya alguna pregunta referida, digamos, a la primera evaluación. En realidad es un examen integrador. No te puedo yo confirmar, porque si después vos te encontrás con una pregunta en el integrador sobre escuela clásica o sobre frontera de posibilidad de producción y que lo relaciones con lo que vamos a ver más adelante, no te va a gustar mucho el momento No, yo ese. porque en el parcial, por el tiempo, no Ujú. llegué a hacer la matriz y me gustaría poder hacerla, pero bueno, era para saber eso. Bien. O sea, me hubiera No, gustado. el integrador es, generalmente son 4 o 5 preguntas a desarrollar. Y se da obviamente mucho más tiempo, y es escrito, acuérdate que es escrito. ¿Sí? Ah, bueno, muchas gracias. Y vamos a rendir en la facultad, ese día nos encontramos en la facultad. Y sí, las hojas se las entregamos nosotros, digamos, en forma escrita, ustedes nos entregan la hoja y sus anotaciones. ¿Y las notas para cuándo serían? Las notas del integrador, Sí. generalmente un poquito más de una semana, no solemos tomar para corregir todos los integradores, porque ahí sí se corrigen todas en forma manual. ¿Sí? Pero ahí puede Profe, tardar un ¿tenemos que poquito llevar más. la libreta para el ¿Cómo? integrador? La libreta. La libreta para poder identificarte en la entrada, o el DNI. No sé, no recuerdo ahora bien qué solicitaban en la entrada. Creo que con el DNI estaba bien, no me acuerdo. Te lo consulto. Yo no fui a buscar la libreta. No sé si te pedían la libreta, es el tema. Parece que la otra vez que rindieron presencial, creo que fue un turno final, un examen final, con el DNI presentándolo en la entrada, estaba Eso lo habilitado. tendría que ir a buscar a la facultad, ¿no? Sí, porque parece que están haciendo atención normal en la facultad, tengo entendido, en la oficina. Tiene un Hay que horario, pedir, O llamá por teléfono, te diría que llames por teléfono para no ¿tienen viajar. algún horario en particular que estén atendiendo? No sé porque eso depende de cada oficina, la verdad que no sé cómo. Yo te diría que llames por teléfono a los números que están en la página de la Facu, Sí.